¿Qué más, gente? En esta ocasión vamos a ver el resumen de la película Miller's Girl. La historia comienza mostrándonos a la protagonista llamada Cairo Sweet, quien está próxima a graduarse. Vive sola en una mansión pues sus padres trabajan en el extranjero como abogados. Toda su vida ha estado en el mismo pueblo, por lo que en la lectura encontró una forma de escapar de su realidad, tanto así que también le encanta escribir. Por otro lado, conocemos a Jonathan Miller, quien es un profesor de literatura de secundaria, el cual trató de ser escritor, pero en su primer intento fue fuertemente criticado. Debido a ello, prefirió dedicarse a la docencia, abandonando su sueño. Cairo llega a la clase de Miller mucho antes de que ésta empiece, tanto así que cuando Miller le da la lista de libros para el semestre, Cairo comenta ya haberlos leído todos. También conocemos a la mejor amiga de Cairo llamada Winnie, quien al contrario de Cairo es mucho más extrovertida. Las amigas se van a comer, por lo que Miller nota que Cairo le gustan los libros eróticos, en especial uno titulado Opus Pistorum. Enseguida llega su amigo el profesor de educación física llamado Boris, quien le trajo café así como unos deliciosos ponquecillos hechos por él. Boris se da cuenta que la alumna Cairo tiene el libro que escribió Miller, que como sabemos no fue un gran éxito, lo que deja al profesor Miller bastante intrigado. Ya en la noche conocemos a la esposa de Miller, llamada Beatriz, notando que se la pasa muy ocupada en su trabajo. Miller se levanta para echarle un vistazo a su libro, el cual está dedicado a su querida esposa. Su esposa se levanta, a lo que Miller le pregunta si alguna vez leyó Opus Pistorum. Beatriz contesta que la copia que tenía se puso tan pegajosa que tuvo que botarla. Esto hace que ambos recuerden pasajes eróticos del libro, haciendo que se caliente el ambiente, pero le entra una llamada a Beatriz de su jefe, por lo que se aleja. Al día siguiente, Miller y Boris conversan sobre los supuestos fantasmas que podrían haber en el bosque, lo que para su sorpresa es Cairo quien sale justamente de los árboles, demostrando que no le tiene miedo al bosque. Ella se acerca para saludarlos, a lo que Boris le ofrece sus pastelillos, para luego irse a dar sus clases. Pasamos a ver a Winnie, quien al ver que Boris se acerca, se hace la pendeja dejando caer sus cosas para llamar la atención, diciendo que quiere tomar clases privadas con él, pero Boris no le hace caso y se va, mientras que Cairo alcanzó a ver las intenciones de su amiga. Ya después de clases notamos que Cairo está tratando de escribir un artículo para entrar a la Universidad de Yale, en la cual debe contar cuál es su logro más grande, pero por más que lo analiza no logra hallar cuál es su logro más grande o si acaso tiene algún logro en la vida, a lo que Winnie le aconseja escribir sobre las aventuras entre profesores y estudiantes, pues según ella es un gran logro demostrar que ha superado las creencias heredadas de la edad en el amor y los típicos estándares de la escuela. Las dos amigas terminan charlando sobre lo sucedido con el profe Boris, pues Winnie le confiesa que le encantaría perder su virginidad con él, así como también termina incitando a Cairo a que debería intentarlo con el profe Miller. Según Winnie, se nota que el profe le tiene ganas. Cairo no parece estar de acuerdo con ello, pero reconoce que el profe sí le suele tener un trato especial, lo que le deja bastante pensativa. Esto, complementándolo con las lecturas eróticas que suele leer, hace que Cairo de alguna forma comienza a sentir algo por su profesor, activando sus hormonas del deseo. Al día siguiente, Miller le pide que vaya a verlo después de clases. Cairo llega después de clases justo cuando Miller bailaba. El caso es que antes de hablar de lo académico, Miller le invita a ir a un salón de poesía, el cual organizan cada tercer sábado en el mes, asegurándole que le va a encantar. Cairo acepta sin problema. Retomando lo académico, el profe Miller le comenta que está muy sorprendido por su último trabajo, en el cual escribió sobre una araña, pero lo hizo de una forma bastante peculiar, pues en la historia había cierto erotismo, el cual no molestó para nada a Miller, sino que todo lo contrario, le terminó gustando la forma en la que escribe, tanto así que se aprendió una parte del texto por completo. Miller está bastante orgulloso del talento que tiene Cairo para la escritura, diciéndole que cuenta con su apoyo, así como decide ponerle a hacer una historia corta al estilo de su autor favorito, para así poderla recomendar con la Universidad de Yale, siendo ese su trabajo más destacado dentro del instituto. Cambiando de tema, Cairo comenta que leyó el libro de Miller y al parecer le gustó, pues ella también se aprendió una parte del texto, lo que le deja al profe Miller bastante impresionado y contento, tanto así que Cairo le replantea la idea de volver a escribir, pero justo llega Winnie al salón, por lo que termina la conversación. Ya en la noche, Miller va con su esposa y su amigo Boris a un bar. Precisamente Winnie trabaja de mesera en ese lugar. En cierta forma parece tratar de llamar la atención de Boris, pero nuevamente este no le sigue el juego, por lo que terminan hablando de Cairo, quien como ya sabemos es bastante buena escribiendo. Ya en la cita para lo del salón de poesía, notamos que Miller tiene un trato afectivo con Cairo sin llegar a ser exagerado, para luego proceder a escuchar el poema. Luego de escuchar el poema, continúan charlando para mostrarnos que deciden compartir el mismo cigarrillo afuera de la casa, así como compartiendo muchas miradas juguetonas por parte de ambos. Al día siguiente vemos que Cairo se vistió más llamativa de lo normal,
llevándoles café a ambos profes. Cairo le da la idea a Boris de hacer un pequeño negocio con sus ponqués, pues le asegura que vendería bastante bien, así como le dice que su amiga Winnie puede ayudarle a hacer el logo y demás, a lo que Boris termina aceptando, pues podría ayudar al equipo, para proceder a dejarles solos, por lo que notamos como nuevamente Cairo y Miller se echan unas miraditas, mientras Miller le dice que es adorable y procede a darle un cigarro sabiendo que no es permitido en la institución. Beatriz le escribe a Miller para darle la buena noticia de que podrían salir de viaje juntos el fin de semana, pues su jefe ya estuvo jodiendo bastante rato y necesita descansar, a lo que Miller, sorprendido, acepta ir. Cairo va al salón de Miller para comentarle sobre el autor que eligió para su historia, pues como es de esperarse eligió uno erótico, lo que para Miller le parece desafiante, inapropiado y hasta prohibido en la institución, pero de igual forma termina aceptando. Su amiga Winnie, quien vio todo lo que hablaron, comienza a actuar bastante sensual, pues para molestar a Cairo, dándole a entender que hay bastante química entre el profe Miller y ella. Enseguida llega Boris, quien aprovecha para comentarle a Winnie sobre la idea de los pastelillos. Winnie obvio que acepta ayudarle, aprovechando para pedirle el número pues para tenerlo en sus contactos. Boris le da su celular y Winnie se lo pone entre las boobies para supuestamente provocarle. Asimismo Cairo se da cuenta que su celular no está, pues al parecer se lo llevó Miller sin querer. El caso que el supuesto viaje de Miller y su esposa se tuvo que retrasar, pues Beatriz tiene demasiado trabajo pendiente. Cairo llama a su celular desde el fijo de su casa. Miller contesta dándose cuenta que se llevó el celular de Cairo, lo que le sirve de excusa perfecta para decirle a su esposa que se le olvidó entregarle algo a un estudiante, diciendo que lo llevará rápidamente mientras Beatriz termina de organizarse. Beatriz no pone problema, pues como sabemos está bastante ocupada. Al llegar Miller a la casa de Cairo termina empapándose por la lluvia. Se acerca a Cairo dándose cuenta de su vestido inevitablemente provocativo, quedando consternado. Es Miller quien decide pedirle a ella que se acerque bajo la lluvia, para terminar dándose un beso que ya se estaba viendo llegar hace rato. Ya en la noche Miller recibe el ensayo de Cairo recién terminado. Lo iba a leer enfrente de su esposa, pero Beatriz le echa pues tiene trabajo y necesita concentrarse. Miller aprovecha para leer el ensayo afuera de su casa en el cobertizo. Basta solo con un poco de lectura de Miller para que la situación se comience a calentar, pues resulta que la historia erótica que inventó Cairo es básicamente muy similar a lo que ellos dos están pasando, o sea un amor entre alumna y maestro. Al llegar a la parte más erótica de la historia, Miller simplemente no puede contenerse de dejarse llevar por sus deseos, por lo que termina jalándose el ganso debido a las letras eróticas acompañadas de la imaginación, hasta que se viene. Al día siguiente Cairo está nuevamente vestida de una forma un tanto provocativa, pues quiere pasar de la ficción a la realidad. Para su mala o buena suerte es el mismo profe Miller quien le hace caer en cuenta que lo de ellos simplemente no va a pasar, pues le reclama diciéndole lo inapropiada que es su historia, ya que no es una lectura sino prácticamente no por lo que tiene que reescribirlo todo o no se lo recibirá, así como aclarándole que entre ellos dos no va a pasar nada. Esto hace que Cairo se ponga muy triste, así como al mismo tiempo enojada con él, diciéndole en pocas palabras que es un escritor mediocre de mierda, para luego dejar una carta de denuncia a la subdirectora escolar. Beatriz siente curiosidad por saber qué fue lo que escribió su alumna, por lo que Miller termina contándole de memoria parte de la historia de Cairo. Mientras eso, Cairo seguía bastante triste y molesta con Miller, desahogándose contándole a su amiga todo. La historia estaba tan erótica que Beatriz no pudo contenerse, por lo que estaba a punto de hacer el delicioso con su esposo, pero justo llega su amigo Boris a visitarle. A Winnie tampoco le ha ido muy bien con Boris, pues aunque están chateando, Boris no da indicios de querer ir más allá, por lo que Cairo se le ocurre la idea de tomarse una foto besándose con su amiga para mandársela a Boris y así este se deje llevar. El beso duró más de lo necesario, pero el caso es que no resulta para nada la idea, pues Boris ni siquiera le contesta. Boris se despide yéndose para su casa. Por otro lado, a Miller le entra la llamada de la subdirectora, pues para comentarle sobre la denuncia. Luego de ello, Miller decide contarle a su esposa, pues esto sin duda alguna podría hacer que pierda su empleo, a lo que Beatriz siente cierta duda sobre si de verdad no pasó nada entre ellos. Miller le asegura que no hubo nada. Al día siguiente, la subdirectora Joyce le hace preguntas a ambos para tratar de hallar la verdad. Ambos cuentan la verdad, pero lastimosamente para Miller, la verdad apunta a favor de Cairo, debido a que hablaban después de clases, salieron a hacer cosas juntos, compartieron cigarrillos, compartieron miradas. Miller fue a casa de Cairo sabiendo que vive sola y se dieron un beso. Aunque la verdad es que nunca llegaron a hacer nada realmente, la subdirectora tenía casi que las evidencias necesarias para estar a favor de Cairo, pues Cairo le compartió
el ensayo erótico que ella misma hizo, en base a su relación con el profe, y como es de saber, en ese ensayo terminaron haciendo el delicioso, a razones por las cuales Miller termina suspendido de la escuela, lo que hace que Beatriz dude de la fidelidad de su esposo, ya que muchas cosas apuntan a que sí hicieron el delicioso, lo que hace que terminen discutiendo por ello. Por otro lado, Winnie termina disgustado con Cairo, pues sabe que en verdad ellos no hicieron nada, pero Cairo aún así hizo que lo despidieran injustamente, por lo que Winnie planea testificar en contra de Cairo, pero eso no es para nada buena idea, pues Cairo podría testificar contra el profe Boris por supuesto abuso hacia Winnie, debido a que también han tenido ciertos encuentros sospechosos que de seguro la subdirectora tomaría en cuenta, lo que frena a Winnie de hacer cualquier cosa. Ya por último, pero no menos importante, notamos como Cairo utilizó la historia real de lo sucedido para crear un nuevo ensayo en el que se hace ver como una heroína, dejando a Miller sin trabajo, sin esposa y sin absolución, aunque por lo menos con el objetivo de ahora sí ser un escritor, mientras que Cairo con el objetivo de ahora sí tener un logro en su vida, tener un ensayo de mucho valor para poder ingresar a Yale, logrando sus sueños a costa de haber sido mentirosa, malvada, aprovechada y injusta. Y así termina la peli. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Hasta un próximo video. Chao, chao.